Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video más de Fabricant. En esta ocasión te quiero enseñar a realizar el patrón de este diseño que una clienta nos pidió especialmente para el concierto de Taylor Swift. Ya pasó la fecha, ya lo usó y ya puedo revelar ciertos secretos que usamos en este patrón. La verdad es una silueta bastante básica, no quería estar muy complicada y muy incómoda en el concierto, entonces esta fue la silueta que elegimos. Aquí la tela fue lo principal. El stretch que tiene esta tela hace que el patrón sea muy sencillo. Además, si ya se atreven a hacerlo con otros textiles, se van a dar cuenta que también es muy favorecedor. Además, agregamos detallitos de plumas, el escote que es ojal, la manga un poco sueltita y pues un largo cómodo para poder disfrutar el concierto como se debe. Acompáñame a ver el paso a paso y si tienes dudas, las vamos resolviendo. Vamos a iniciar nuestro patrón con las medidas de una talla 5. Como ejemplo, si tú tienes tus medidas, lo puedes hacer con las mismas indicaciones, pero siguiendo tus medidas en lugar de estas que yo tomé aquí. Ahorita estoy a punto de trabajar con una talla chica o talla 5, que mi contorno de busto es 88, mi cintura 66, cadera 91, largo talle frente 41 centímetros, el largo de falda, como es una falda un poco corta, 40 centímetros, largo de manga larga 56, grueso de brazo debajo de la sisa 39 centímetros y el escote que lo medí diagonal de la parte más alta del hombro hasta el huesito que tenemos en el cuello, más o menos me da 15 centímetros. Siempre que iniciamos un patrón, les recomiendo que hagan un margen que les ayude a alinear con una escuadra y dejando un poco de borde en los extremos por si el papel está irregular o algún otro detalle que tenga nuestro papel, tengamos una escuadra súper bien medida que hace que nuestro patrón quede más derecho y simétrico. Vamos a iniciar en este estilo con el largo de talle frente. Como les decía, es un diseño muy básico que no necesitamos tener nuestro talle básico para hacer movimientos. Entonces vamos a iniciar marcando la totalidad de mi largo talle frente, que son 41 centímetros. Y hago una línea. Como paso 2, después de mi punto de largo talle frente, que es como si fuera el largo del hombro hacia la cintura, voy a marcar el largo de mi falda, que en este caso yo medí 40 centímetros. ¿Ok? Es el largo falda, como punto 2. Y estas dos líneas las puedo prolongar de forma horizontal para que me sirva de guía para mi patrón del vestido del frente y de la espalda. Ya que tengo estas líneas, voy a pasar a marcar mis anchos. Voy a trabajar mi patrón de frente y un poquito para acá mi patrón de espalda. Eso quiere decir que trabajo en dos partes. Como es un vestido simétrico, realmente voy a trabajar en 4. Como voy a dividir mis medidas, mi busto lo divido entre 4, que son 22. Mi cintura también la divido entre 4, que son 16.5.
cadera, que tengo 91, lo divido entre 4 y son 22.75. Largo talle frente, que ya lo marqué, como es una medida vertical, es completa, no se divide. Igual el largo de falda, igual va a ser el largo de manga cuando hagamos ahorita el patrón de la manga. Grueso de brazo la voy a dividir entre 2. Ahorita les explico por qué. Que son 19.5. Y el escote tampoco va a cambiar. ¿Okay? Estas dos medidas, aparte de los largos, las usamos completas. Muy bien. Ya tengo marcados mis largos y ahora voy a empezar primero por el busto. De mi margen vertical hacia lo que va a ser mi costado, voy a marcar mis 22 centímetros. ¿Sí? Esa línea la puedo prolongar hacia abajo por la cintura. Esto fue una cuarta parte de busto. Por lo pronto la vamos a dar exacta. Por la línea de cintura voy a marcar mi cuarta parte de cintura, que son los 16.5. Y vamos a bajar unos 20 centímetros más o menos, que esta va a ser la altura de cadera. Como es un vestido un poco aguadito, no vamos a marcar tanto el vestido ajustado al cuerpo. 20 centímetros está bien para marcar la cadera, que sobre esta línea vamos a marcar 22.75. Ya tengo mi línea de cadera, línea de cintura. Esto va a ser el hombro. Nuestra línea principal, que fue la vertical, es mi centro frente. Y este es el largo de la falda. ¿Ok? Ahora, como una medida estándar, puede servir para la mayoría de las tallas, de la 3 a la 11 o 13 más o menos, sirve esta medida, que es inclinación de hombro. Por lo que va a ser mi costado desde el margen horizontal, voy a marcar 6 centímetros y medio. Como les digo, esta es una medida estándar. De ese punto, que es el 7, hacia abajo, voy a marcar la mitad de mi grueso de brazo, que dijimos que era 19.5. Esto va a ser más o menos la altura de la sisa. Como les digo, es una prenda aguadita, cómoda. Además de esa mitad, voy a agregar 2 centímetros y medio para que mi manga no esté ajustada a la sisa. ¿Ok? Donde terminó este último punto, voy a marcar hacia el centro frente, y esta va a ser la altura de sisa. Si yo hago ajustado este diseño, quedaría algo así, uniendo los puntos de la medida de busto a la altura de la sisa,
la línea de cintura con curva de falda de la cintura a la cadera y de la cadera hacia el largo de mi falda en recto. Así sería si tuviera ajustada mi prenda. Pero como les digo, es un diseño aguadito, ¿ok? Aquí ya vamos visualizando la forma del cuerpo. Voy a regresar a esta parte de aquí, que es el escote. De mi escote, yo medí desde la parte más alta del hombro, que viene siendo esta línea, hacia abajo en diagonal, 15 centímetros. Pero igual, una medida estándar de talla 5 para medir lo que sería el escote de forma horizontal son 2,5 pulgadas, que en centímetros más o menos son 6,5 centímetros también. Y ahí hago un puntito. Y ahora sí, de ese punto voy a tocar mis 15 centímetros de forma diagonal, justo como medí en el cuerpo la medida del escote. ¿Por qué lo hago de esta forma? Porque así lo medí en el cuerpo. Si mido del hombro hacia abajo en diagonal y luego dibujando una línea imaginaria, o sea, hay que respetar la forma en la que medimos sobre el cuerpo y la forma en la que pasamos esa medida en nuestro patrón para que no haya problema. Ahora voy a dibujar la forma de mi escote. Siempre dejo al menos 1 centímetro en recto para, con mi curva, en este caso la francesa, dibujar mi escote. Es un escote redondito, ¿ok? Como ya tengo mi punto más alto del hombro, lo voy a unir con mi inclinación de hombro, que es esta medida estándar que dibujamos de este lado, para aquí medir el hombro que queremos. Como vimos en el diseño, es un escote ojal. Este escote que dibujamos primero es un escote redondo pegado al cuello. El escote ojal es un poco más tirado hacia el hombro. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dejar unos 5 centímetros del hombro hacia el cuello para unir con curva francesa hacia el escote. Y aquí tenemos la línea correcta de un escote ojal. Para la sisa de mi línea, que es como el costado, voy a sacar la mitad de mi punto de la inclinación del hombro hasta la línea de la sisa. Y sobre ese punto voy a entrar 2,5 centímetros. A la altura de la sisa también debo tener al menos 1 centímetro en recto para unir estos 3 puntos con curva francesa. De esta forma, la curva lo más pronunciado hacia la sisa, y como lo estoy haciendo a escala, pues no se completa muy bien la forma, pero ya que ustedes lo hagan en tamaño real, van a ver cómo se acomoda. Entonces aquí queda un poquito recto y sube hacia mi sisa. ¿Ok? Entonces ya tengo el hombro, escote, sisa, y ahora vamos a darle el ajuste para que sea un vestido un poco más cómodo. Aquí ya es a gusto de cada quien qué tan aguadito o qué tan ajustado lo queremos. Ahora vamos a continuar a dar los aflojes para que nuestro vestido sea más cómodo y más sueltito, como
como es el diseño. A la altura del busto vamos a dar un afloje de 2 centímetros. A la altura de la cintura vamos a darle más o menos 4 centímetros para que esté flojito y nada ceñido. Y en la cadera otros 2 centímetros. Voy a unir en recto del busto a la cintura y con curva de falda, con su parte más recta, de la cintura a la cadera, y si mi regla lo permite, lo prolongo hacia el largo de mi falda. Eso va a hacer que quede más fluida la línea del costado. Si llegan a tener alguna esquinita entre la línea de la cintura, lo afinan con su curva de falda para que les quede sueltito de esta forma. Y es una línea A natural, no está muy prolongada, pero tampoco es ceñido a la cadera. Este afloje pues nos va a ayudar para que quede más aguadito. Voy a seguir respetando la sisa, solamente prolongo hacia mi nuevo costado a la altura del busto, el hombro que ya dijimos, mi escote ojal, el centro frente hacia el largo. Ahora, aquí hay algo que deben cuidar muchísimo, que es la amplitud de mi línea A. Como tip, y para que no se les cuelgue esta esquina al momento de confeccionar la prenda, en el patrón vamos a medir recto de la cintura hacia el largo total de mi vestido o de mi falda o la prenda que vayan a hacer, en este caso este vestido, y esa misma medida la van a trasladar sobre su línea A y van a notar que queda un piquito más arriba. Ese puntito lo van a perder con su curva de falda hacia el largo en dirección al centro del frente. Así esta esquinita no se va a ver picuda o que sale de la bastilla. ¿Ok? Y otro tip, a la altura de mi escote ojal, en el frente, normalmente aquí cuando ya confeccionamos se levanta o se hace una bolsita. Para evitar esto, en dirección a mi sisa y más o menos la mitad de mi escote, voy a marcar una línea recta. Y aquí voy a quitar 1 centímetro. Esto ustedes lo doblan, lo desaparecen para quitar exceso en esta zona del escote y que siente mucho mejor en el cuello. Y aquí ya tenemos listo nuestro frente del vestido. Ahora vamos a pasar a la espalda. Ya tenemos como línea base la línea de la cintura, el largo de la falda, la línea de hombro, y nos falta prolongar la línea de la cadera y la línea de la altura de la sisa. Voy a calcular más o menos la misma medida que usamos del otro lado de nuestro papel. Y ahora nuestro punto de origen es de este lado de acá. Este va a ser nuestro centro espalda. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es
trasladar las medidas que ya dimos en el centro del frente. Si aquí dimos la cuarta parte del busto más los 2 centímetros, esa medida la voy a pasar del centro espalda hacia el costado. La línea de cintura, que fue una cuarta parte más 4 centímetros, y esa la voy a pasar a mi patrón de la espalda. Y lo mismo de cadera. ¿Ok? Igual, recto del busto hacia la cintura y con curva de falda de la cintura a la cadera. ¿Ok? Ahora, para hacer mi hombro de la espalda, voy a trasladar mi inclinación de hombro como quedó del frente. Esta línea también la paso hacia mi patrón de la espalda. Como el patrón del frente tiene que embonar perfectamente con la espalda, también mi escote de forma horizontal me tiene que empatar para que no se abra más en la parte del cuello. Mi medida tiene que ser la misma. Y la inclinación, la altura de donde termina mi escote, también va a ser la misma. ¿Ok? La medida de mi hombro, que fueron 6 centímetros y medio, de el inicio de mi escote, voy a marcarlo hasta que toque la inclinación del hombro que me resultó. Pero a diferencia del escote frente, el escote de la espalda es menos profundo. Entonces voy a usar esta diferencia para poder marcar mi escote de la espalda. Voy a apoyarme con una línea recta para, con curva de falda, unir ese punto. ¿Okay? Entonces es un poco más recto, menos profundo, pero el hombro va a seguir midiendo exactamente lo mismo y la altura de la sisa también. Ahora, para marcar el ancho de la espalda, voy a marcar una línea punteada donde termina mi hombro hacia la altura de la sisa. E igual que en el frente, saco la mitad. Y aquí vamos a marcar solamente 1,5 centímetros de profundidad. Para que la espalda quede más cómoda y que no se sienta que no podemos mover los brazos. Y esta línea punteada nos va a ayudar para sentar nuestra línea de la sisa. Hasta ahí termino, queda nuestra línea punteada y continúo en recto. Y ya tenemos una forma muy parecida, solamente cambió lo del escote. Igual que en el frente tengo que cuidar
la longitud de mi línea A por el costado. Y otro tip que les voy a dar: cuando el largo de mi falda es más arriba de la rodilla, tengo que dar un poquito de más longitud en comparación al frente, porque por tema de la pompi o de comodidad de largo, muchas veces esa zona es un poquito más, se levanta un poquito más en esa zona por el movimiento natural de la pompi, etc. Entonces ahí yo voy a marcar 1,5 centímetros más abajo de mi largo total, pero lo voy a unir a mi largo por el costado, que es el mismo del frente. Entonces mi costado va a quedar parejo, perfecto, solamente tiene un poquito de más largo en el centro de la espalda. Igual que en el frente, mido en línea recta de largo hacia la cintura y que sea la misma medida por el costado. Entonces voy a unir unos 5 centímetros en recto en el centro de la espalda, y ahora sí, uno con curva de falda hacia mi costado. Entonces esto va a ser más cómodo el largo del vestido. Y ya tengo listos mis dos patrones, frente y espalda. Solamente nos falta agregar costuras de 1 centímetro o 1,5 centímetros. En este caso, por el tipo de tela que yo usé, no voy a agregar bastilla, solamente voy a recortar. En sisa también 1 centímetro, hombro 1 centímetro, escote 1 centímetro. Igual en el frente, 1 centímetro de hombro, 1 centímetro de sisa, centímetro de costados, bastilla no. Y no se les olvide cerrar este escote para eliminar este exceso de tela. Las indicaciones, nunca se les olvide: doblez de tela significan estas 3X, y el sentido en el que voy a cortar mi patrón, que es el hilo de la tela, va a ser una pieza de la tela y una pieza de forro. Igual en el centro de la espalda, nuestro hilo de la tela, una pieza de tela, una de forro. Y como recomendación, para que no se amontone la tela del frente, para que no se amontone la tela del forro y la tela final, yo puedo quitar 1,5 centímetros de mi forro. Va a tener exactamente las mismas medidas, solamente en la línea A voy a quitar un poquitito para que quede más cómodo y no se haga bola en esta parte. Todo lo demás es exactamente igual. Y para que se lo puedan poner más cómodo, un ojalito que mida 10 centímetros para que pase a gusto la cabeza, y aquí al final ponemos un botón o un broche. Y ya solo nos hace falta la manga, que para esto vamos a medir nuestra línea de la sisa sin contar las costuras, siguiendo la forma de la curva. La suma de frente más suma de espalda, y
conservan esta medida. Para continuar con la manga, vamos a hacer un margen en forma de T. Esta va a ser la línea que nos va a ayudar a dibujar la sisa, y esta vertical va a ser el largo de nuestra manga. Entonces yo medí 56 centímetros y los voy a marcar desde la parte más alta de mi margen hacia abajo. Ahora voy a marcar una capa media que hace que mi grueso de brazo no quede tan ajustado por la manga. Mi grueso de brazo yo tengo que es de 39 centímetros. Para que nos sirva de guía, yo puedo marcar hacia cada lado la mitad, que dijimos que eran 19.5. Esto sería un grueso de brazo ajustado. Estas líneas me van a servir de guía, no es el ancho real de mi manga. Lo que voy a hacer es la suma de mis sisas, que a mí a escala me dio 12 centímetros, que en tamaño real aproximadamente son 48 centímetros. Si lo están haciendo la misma talla que yo, más o menos les va a dar alrededor de esta medida. Ya que tengo delimitado mi grueso de brazo, voy a aumentar 2 centímetros más hacia afuera para que no quede tan ajustada mi manga. Y sobre esto voy a buscar la mitad de mi suma de sisas, que si en mi patrón me dio aproximadamente 48, la mitad 24, y eso es lo que voy a buscar de mi punto central hacia mi nueva marca del grueso de brazo, que sería a esta altura más o menos. Ya que tengo este punto, lo prolongo por todo el ancho de mi manga. Y voy a marcar con línea punteada o con línea de otro color en diagonal de mi punto del grueso de brazo hacia mi punto central. Y esta forma nos sirve para el estilo de manga que quiero, que es como recta. No podría decir que es acampanada porque no es ajustada, sino es aguadita, suelta, pero de forma recta. Y estas diagonales me van a servir para dar forma a mi sisa. Saco la mitad de mi diagonal y de este lado voy a subir 1,5 centímetros. Del otro lado igual saco la mitad y aquí voy a bajar 1 centímetro. Y en el centro marco 1 centímetro para cada lado, que este punto me va a quedar en recto. Ahora voy a unir con curva de falda estos puntos, acomodando de esta forma mi curva, que quede al menos 1 centímetro en recto y tocar el 1,5 centímetros. Volteo mi curva francesa y de ese 1,5 centímetros, uno hacia la línea recta que me quedó en el centro de la manga. Voy a voltear
mi curva francesa y de la línea recta central voy a bajar para tocar el centímetro que bajamos de la diagonal y de ese centímetro hacia la línea de capa que es esta horizontal. De esta forma ya tengo mi línea de sisa. La que queda más hacia arriba es la espalda. La que queda más curveada es el frente. La diferencia de estas dos es para que tenga más espacio en la espalda y que podamos mover el brazo cómodamente, como en esta parte de aquí que dejamos un poco más ancha la espalda para el movimiento natural del brazo. Y en el frente está más curveada, quitamos exceso de tela para que no se haga bulto en la sisa por el frente. Y tenemos nuestra amplitud natural, que va a ser una manga súper suelta para nuestro vestido. Y las indicaciones para esta manga es el hilo de tela. Son 2 piezas en tela. No se les olvide marcar cuál va a ser nuestra espalda y nuestras costuras, igual que en el frente, igual que en el vestido, de 1 centímetro por el costado, 1 centímetro por la sisa. Y así quedan listos nuestros patrones recortados y listos para acomodarse en la tela y empezar a confeccionar. Ya que tienes listo el patrón, las telas que vas a usar para confeccionar es la tela de vista, que en este caso nosotros usamos una malla con algo de stretch y bueno, pues los brillos que se llevan todo el diseño, y si te das cuenta, un forro que en este caso es Bombay. Si quieres seguir viendo cómo confeccionamos el vestido, te invito a que veas el siguiente video. Estás muy al pendiente para que veas todos los detalles.